Hola, ¿qué tal? Nos encontramos en la Feria Virtual del Libro y Cultura del Instituto Politécnico Nacional, que se desarrolla del 20 al 26 de septiembre, donde van a poder encontrar una diversa oferta para los amantes de la literatura, la lectura y las ferias de libro, que bueno, pues ahora con todo el tema de la pandemia han optado por modelos híbridos y o virtuales. Agradecer también a la Embajada de Argentina en México y a Planeta México por hacer posible este espacio para platicar en esta ocasión en directo con la autora de El alma de las flores, la escritora Viviana Rivero. Y quiero platicarles un poquito antes de presentar, pues presentando a Viviana. Ella es originaria de Córdoba, Argentina. Su padre, entiendo, era escritor y bohemio, tuvo una infancia rodeada de la literatura y egresó como abogada de la Universidad Nacional de Córdoba y se desarrolló por algún tiempo como asesora legal de varias empresas y como abogada litigante. Ha publicado 12 novelas, entre ellas Secreto bien guardado, del año 2010, Lo que no se dice, en 2012, Los colores de la felicidad, en 2017, que además recibió el premio de los lectores por la Feria del Libro de Buenos Aires. Y hoy que hablaremos del alma de las flores, que se publica en nuestro país. Rivera también fue finalista del Premio Planeta de Novela en 2019, en tercer lugar, y El alma de las flores nos cuenta una historia de amor, de inmigración en dos momentos históricos que son clave, con una distancia temporal de prácticamente un siglo. Así que primero, Viviana, me gustaría saludarte y por supuesto que nos platiques de qué se va, de qué trata El alma de las flores. Nos ubicas en 1936 y en 2014 con dos personajes que son clave, Rafael Becerra y María Álvarez. ¿Cómo estás? Hola Mariana, un gusto conversar contigo y de estas cosas que nos unen, digo yo, así que va a ser lindo poder hablarte de este libro, El alma de las flores. Y quería contarte algo, nombraste mis libros. El libro Secreto bien guardado tiene una serie en Netflix. Lo digo por las dudas si hay alguien que nos está escuchando que le gusta unir libros, unir con series. Bueno, ese libro Secreto bien guardado tiene una serie. Pero bueno, hoy vamos a hablar del alma de las flores, que te veía que lo tenías en las manos. Aquí lo Eh, tenemos. sí, que tiene una tapa muy linda, muy bonita. Ese libro tiene dos líneas, ¿no? Dos historias que en un punto se unen. Una historia que transcurre en 1936 en Madrid, y es la historia de María, una muchachita de ojos muy claros, que parece muy frágil, que tiene 17 años, y que de un día para el otro su mundo está patas para arriba porque se ha desatado la Guerra Civil Española, una guerra que le hace que le falte la comida, que le falte el dinero. Ella no tiene padres y está a cargo de un hermanito menor, de un pequeño de 7 años. María de un día para el otro no encuentra comida, empieza a tener que frenar los avances y los acosos de los hombres que se quieren aprovechar de esta situación. El dueño del bar donde ella trabaja tiene 30 años más y le ha propuesto matrimonio. Y María empieza a soñar con huir de ese lugar y tal vez a un lugar muy lejano que se llama América, ¿no? Ese es su sueño, ir a América. Y, y por otro lado voy contando la historia de Rafael. Rafael es un músico, un bohemio, un argentino que cansado de las crisis económicas que lo han hecho quebrar en su restaurante, han hecho que su matrimonio también quede destruido, y él empieza a pensar que el sueldo de profesor de música no le alcanza para vivir y decide emigrar a Europa y elige España porque es la tierra de su abuela María, que es la historia de la muchachita que vamos contando en 1936. Rafael es alguien actual, de los días de hoy, y María en 1936. Y bueno, Rafael se recuerda que esa abuela le decía en sus últimos días, si algún día van a Madrid, tienen que ir a la jamonera La Bellota, porque ahí está parte de la historia familiar. Porque nunca ella quiso contar qué le pasó, qué fue lo tan malo que le pasó en su país, y no ha querido nunca hablar, porque de tristezas no se habla, decía ella. Pero el último tiempo empezó a pedir eso. Entonces Rafael va a ir a Madrid, va a llegar a Madrid y va a empezar a desentrañar la historia
oculta de su abuela en esa jamonera con la que va a encontrar que tiene muchos hilos que lo une, y va a descubrir algo que le atañe a él, a toda su familia, y bueno, va a ir haciéndose una vida, porque este libro también tiene la historia de amor de Rafael con una española que conoce en esa misma jamonera, que también va a estar unida con él de otras partes que ya nos iremos enterando a lo largo del libro. Así que en poquitas palabras, son dos historias que van como paralelas y en un punto se unen. Van de la mano. Bueno, me llamó mucho la atención al inicio tu dedicatoria y lo voy a citar textualmente. Tú escribiste: dedico este libro a todos aquellos que por un motivo u otro alguna vez han tenido que vivir fuera de la patria, a aquellos que han sentido en la piel la palabra inmigrante. Y también lo dedicas a quienes han aprendido a escuchar lo que las almas de las flores tienen que decir. Lo decías tú ahorita, es una novela que aborda el tema de la migración. Y por eso quise hacer la cita textual de tu dedicatoria. ¿Cuál fue la razón que te llevó a ti a escribir sobre este fenómeno social que vivimos a diario por miles de razones y que orillan a una persona a dejar su patria? Sí, bueno, me llamó mucho la atención, yo quería escribir acerca de la inmigración porque vemos que María termina encontrando su destino en América y este nieto lo termina encontrando en Europa, de donde huyó María, ¿no? Y esto a mí me llevaba a pensar que en realidad, si miramos el mundo como un planeta, vemos que la Tierra se enferma en algunas zonas porque se enferma políticamente, porque no hay libertades, otras zonas se pueden enfermar económicamente, porque ya no alcanza para que viva dignamente lo que gana una persona. Entonces se produce estos movimientos, ¿no? La gente no florece y decide ir a florecer a otra parte. Pero esto también me llevaba a pensar que uno nunca sabe cuál es la parte que se va a enfermar y el que detenta la parte sana, casi es una materia pendiente que tenemos los seres humanos, tiene que ser generoso. Porque tiene algo que ver con mi historia personal, ¿no? Yo tengo abuelos italianos, abuelos españoles y una abuela checoslovaca. Ellos todos vinieron a Argentina buscando nuevos horizontes y se quedaron aquí y hicieron su vida aquí y yo, digamos, soy su nieta. Y sin embargo, ahora a veces escucho a los que tienen las edades de mis hijos que buscan emigrar a Europa, ¿no? Entonces uno nunca sabe cuál es la parte del planeta que se va a enfermar. Entonces quería escribir acerca de eso. Quería escribir acerca de esos movimientos que se dan cuando la gente no florece y va de una parte a la otra, y que a veces no es fácil adaptarse, no es fácil ser aceptados, y que tal vez la única condición que tendría que tener las personas para poder movilizarse es el hecho de ser una buena persona, ¿no? El querer construir, no destruir, construir. Y de ahí nace el libro de contar esas historias que a veces no se florece en la tierra propia, ¿no? Qué bueno cuando uno florece en la tierra propia, pero si no se puede, ¿y cómo es florecer en otras tierras? Más allá de la historia de amor, como dije, de Rafael, esta fue una de las razones que me llevó a escribir este libro y que tiene que ver con la dedicatoria, como me preguntabas. Y la otra parte de la dedicatoria, la de El alma de las flores, que tiene que ver con esto del título, ¿no? Eh, Hay un personaje en el libro que se llama Encarnación, que es madre de dos muchachos veinteañeros que están en 1936, ¿no? Son encarnaciones de la historia antigua. Encarnación ve cómo sus hijos discuten continuamente por ideas políticas que eran las mismas que dividían a toda la sociedad española. Y ella empieza a notar que su jardín tiene un bello jardín madrileño de esa época, que tenía los azulejos moros en sus paredes, un banquito, un estanque, muchos canteros con flores, con especies aromáticas. Ella empieza a notar que cuando sus hijos discuten, el jardín se pone malo. Cuando vienen pestes, se secan las plantas. Cuando algo bueno pasa, nacen flores blancas que ella no plantó. Entonces empieza a notar que el jardín se mueve al compás de los pleitos o de los buenos momentos de su familia.
que no era otra cosa que lo que pasaba en ese momento en la sociedad, porque la sociedad española estaba muy dividida. Y así es como que Encarnación descubre esto y empieza también a darse cuenta, a medida que pasa el tiempo y se acerca, se va a desatar la guerra civil, ella nota que las plantas han dejado de florecer. Todos los madrileños empiezan a notar que faltan las flores en Madrid. Y yo quería hablar acerca de que el mundo verde está un poco más comunicado de lo que nosotros creemos con el nuestro, con el de los seres humanos. Que a veces creemos, bueno, de esta ventana yo veo los árboles y los árboles están allá, y yo vivo en esta oficina que estoy, porque yo tengo una ventana allá que veo los árboles, pero no es así. Ese mundo verde está mucho más comunicado conmigo de lo que yo creo. Cuando yo daño el mundo verde, me daño a mí misma. Y ese mundo verde sufre cuando nosotros provocamos destrucción. Y eso es un recurso que voy usando a todo lo largo del libro, de unir a los seres humanos con las flores, Las con flores. las plantas. Entonces podríamos decir que la naturaleza, en este caso, o sea, las flores, parte de este paisaje, es un personaje más de la propia novela. Sí, sí, me encanta eso que has descubierto, Mariana. Ok, Me encanta pues que digas eso. Hay un momento del libro que María, esta muchachita, ha tenido que tener sexo para conseguir comida y abre con un hombre mayor y abre las ventanas y ya Madrid ha sido bombardeada, ya está sitiada, ¿no? Madrid fue sitiada y no se rendían y por eso es que pasaron hambre, no llegaba la comida, no llegaban los alimentos. Está toda sitiada y ella abre la ventana, ella ha sido bombardeada y ve todo su patio que solo tiene el color gris, porque dice que el polvillo era tan tremendo que no quedaba nada verde. Era una guerra donde no había comida, donde se pasaban necesidades. Y realmente cuando el ser humano se embarca en estas guerras, nadie se acuerda de regar una planta, nadie se acuerda de cuidar una flor, no hay. Realmente no había, porque no había flores, no solo porque yo contara ese recurso que uso casi de realismo mágico, sino porque no florecían, la gente no se dedicaba a eso. Se dice de que ese año no recogieron la cosecha, el trigo se echó a perder en los campos y por eso es que faltó el pan. El hombre solo tenía tiempo para guerrear y había gente que lo iba observando esto, ¿no? Y yo digo, las plantas lo sabían, lo presentían, no, está todo diferente. Así que sí, es un personaje más cada flor. ahora, igual la novela podemos decir que, hablando de género, es una ficción histórica romántica, porque hablamos de una historia de amor. Yo quisiera preguntarte cómo fue tu investigación y cómo hiciste para crear todos estos personajes. ¿Estuviste en algunos lugares? Ya por ahí me platicabas, y estuviste en algunos sitios, conversaste con algunas personas. Cuéntanos cómo hiciste para construir pues todo este esquema, toda esta vida. Bueno, la verdad que ese libro tiene una gran investigación, una investigación histórica del contexto, de lo social. Mi libro yo lo iba a enviar al Premio Planeta de España y yo quería contarles parte de la historia española, entonces tenía que tener mucho cuidado, ¿no? Y bueno, estuvo entre los finalistas, o sea que bastante bien estuvo. Y tomé mucho tiempo, tomé como un año investigando, en donde bueno, después de una guerra siempre se producen los historiadores de los dos bandos. Entonces también me dediqué a estudiar los dos bandos para no poner todo de uno. Yo quería una novela neutral, desde el aspecto humano, contar todo lo que había pasado. Así que leía los historiadores que nos iban contando cómo sucedió esa guerra, de donde también saqué muchos datos, como la masacre de Badajoz, que cuento en el libro, y muchos más. Y después también mucha lectura de literatura de la época, porque eso ayuda mucho a meternos en aire, en épocas, ¿no? Eh, muchas películas de época. Me acuerdo que tengo unas amigas españolas y había una que me pasaba todo links de películas que ven los españoles, que tal vez no nos llegan nosotros aquí a América, ¿no? Me hacía socia y tenía acceso a películas que tenían que ver con la guerra civil. Y lo más interesante es todo lo que fue de entrevistas. Las entrevistas eran
fue creo que donde saqué lo mejor. Me pasó, por nombrar una, me escribí con alguien que pertenece a la realeza española y él de muy buen modo me contó muchas cosas porque él era un niñito y su padre fue alguien que dio uno de los discursos que influenció todo lo que fue la guerra. Y bueno, me contó muchos detalles, ¿no? De cómo era lo que pasó ese día y todo, y yo dije, esto eran datos que no, yo no los había encontrado en ninguna parte. Si él no me los contaba a Claro. mí, se perdían para siempre. Entonces hay algunas perlas en el libro, digo yo, que como estas. El señor este está en los agradecimientos del libro, pero sí, las entrevistas fueron algo muy, muy importante. Hablaba con una española que me decía, mi madre cuando empezó la guerra pesaba 70 kilos y cuando terminó pesaba 40 y me mandaba las fotos ella y era muy tremendo, ¿no? Así que tiene mucho real, al igual que la historia moderna. La historia moderna habla de cómo es esa Madrid donde por sus venas, las venas de Madrid también corre un mundo latino, porque los latinoamericanos que van a Europa no van a Italia, no van a Bélgica, no van a Francia, o van muy poco, porque España tiene nuestro idioma. Entonces es muy tentador ir a España. Y hay muchos latinos, y muchos están ilegales, y muchos cantan en el metro, hay muchos músicos muy, muy lindos, muy talentosos, muy talentosos. Entonces, eso también tiene una investigación grande de hablar con la gente, preguntarles, preparar un poco cómo es vivir ahí. Pasé bastante tiempo ahí en el metro de Madrid, bueno, viviendo en Madrid. Claro. Bueno, y eso se nota en la narración, también eso es importante decirlo para los lectores, la narración es muy fluida y me encanta cómo vas detallando los acontecimientos tanto históricos, sociopolíticos y también lo que sucede entre los personajes, desde el inicio con esta situación entre María y Aquiles Tormo, cuando narras, cuando ella huye, que no vamos a decir más detalles para que la gente lo vea, pero lo haces muy fluido y yo preguntaría, ¿la novela va dirigida a un público, pues yo no sé, joven o de todas las edades? Yo supongo que de pronto tienes retroalimentación con algunos de tus lectores. ¿Qué te han comentado? Y esto también, ¿qué te produce? Bueno, yo creo que está para gente joven, y para gente grande también, porque Alba, que es la española que va a conocer Rafael, es una chica de 26 años que sufre todos los problemas que puede tener alguien de esta época, problemas alimenticios, bueno, la droga, hay muchas cosas, ¿no? Y Alba es una mujer que lo tiene todo, es hija del dueño de la jamonera, y sin embargo hay aspectos en su vida que son miserables, o sea que la pasa muy mal. Y uno lo mira a Rafael, que tal vez Rafael no tiene nada y a veces también lo pasa muy mal. Entonces, es como unir esos dos mundos a los que le falta todo, pero cuando están juntos es como que el amor tiene un poder sanador y eso es un poco lo que cuento y creo que eso gusta mucho, ¿no? A las distintas edades. Y después esta María de 1936 me llamaba la atención cuando yo compongo los personajes. María a sus 18 años enfrenta la vida como una mujer hecha y derecha, ¿no? Y sin embargo Alba a sus 26, en esta época actual, no, es como una niña, es inmadura, depende mucho de su padre, tiene problemas, ¿no? Teniendo todo, tiene problemas. Y creo que eso también es interesante ver cómo en cada época la mujer tenía una cierta madurez, va cambiando con las épocas, va cambiando las libertades, van cambiando los acosos que sufre cada una, ¿no? Podemos ver en esas vidas de esas dos mujeres el paso del tiempo y lo que va dejando. Así que creo que las personas grandes se van a identificar mucho en recordar sus épocas y los jóvenes se van a identificar con Alba. Oye, bueno, y ahora que estamos en esta época difícil de pandemia, me imagino que esto ha implicado también retos para ti como escritora, como autora, y me gustaría preguntarte cómo te ha cambiado también toda esta situación, tu propia dinámica.
Bueno, sí, antes de empezar yo contaba que me había puesto una sillita delante mío para subir mis pies, porque ya venía haciendo charlas y todo esto, y pasamos mucho tiempo haciendo charlas, ¿no? Antes tal vez íbamos presenciales y estábamos arriba de los tacos altos, eh, y también, pero estar sentado también es un trabajo, a veces se pierde un poquito con lo presencial, ¿no? Pero bueno, también hemos ganado, tal vez cuando era presencial uno no podía viajar tanto, no se podía, bueno, a México he ido a presentar mis libros y ha sido una hermosa experiencia. Esta vez no se pudo, pero digo, agradezco la tecnología porque nos permite estar juntos a pesar de que no se viaja tanto. Así que eso ha cambiado un poco, que no viajo tanto, pero bueno, en las próximas semanas voy a Madrid, así que algo se viaja. Oye, bueno, hablando un poco sobre ti, me gustaría que nos platiques también cómo fue tu encuentro con la escritura, porque egresaste como abogada, estuviste un tiempo en ello, abogada litigante, ¿y qué dijo el mundo cuando tú decidiste escribir novela? Sí, bueno, yo siempre me gusta contar aquí de que me crié en una casa con un papá escritor. Mi papá era un buen escritor, había ganado premios, pero él no podía vivir de la literatura, ¿no? Tenía premios importantes, varios premios, sus libros, tenía novelas editadas, cuando ganaba un premio siempre editaba, pero no podía vivir de la literatura. Entonces él trabajaba de otra cosa y cuando escribía, escribía de noche, escribía los sábados y los domingos. Entonces, ¿qué decía su esposa, mi mami? Ella decía, acá nadie va a seguir carrera que tengan que ver con la literatura porque para loco está tu padre. Eso nos decía ella a los tres hijos. Entonces no se nos ocurría seguir como carrera, como la literatura. Pero como siempre digo que las vocaciones nos persiguen y nos atrapan, llegó un momento de mi vida que yo venía del estudio jurídico, de trabajar, y mis nenes estaban un poquito más grandes, ya no eran tan nenitos, y dije, bueno, soy dueña de unas horas nuevamente, porque ellos iban a hacer algún deporte, y ahí es que dije, ¿qué quiero hacer en estas horas? Y dije, voy a escribir un libro. Y escribo mi primer libro, que es el que hablábamos al comienzo, que fue El secreto bien guardado, el que tiene la serie en Netflix. Y bueno, la verdad que fue un bestseller, se vendió muchísimo. Escribí un segundo libro que ganó un primer premio de novela histórica y dije, creo que puedo vivir de esto. Y así fue como que dije el tercer libro, le dejé todos mis juicios a una amiga, le dije, seguilos vos, síguelos tú, tranquila. Y yo me levantaba lo mismo a las 7 de la mañana, pero venía acá a esta oficina que estamos ahora a escribir desde tempranito, mandaba a mis hijos a la escuela y me quedaba escribiendo mi tercer libro, que es Y ellos se fueron, que cuento la historia del vino en el mundo. Y así fue como empecé a escribir. Y siempre digo acá, porque tal vez alguien nos está escuchando y que quiere hacer cambios y que no sabe, hay algo que le gusta, pero no es lo que está haciendo. Y yo digo que las vocaciones, ya sean no entendidas como un título, vocaciones entendidas como inclinaciones, gustos, facilidades, creo que son, que las traemos en el ADN, que no las elegimos nosotros, sino que están ahí, nosotros descubrimos, ay, cómo me gustan los números, cómo me gusta tal cosa, y cómo, qué buena que soy para tal otra. Y empezamos a descubrir esto, ¿no? Y creo que esas son las vocaciones y las traemos en el ADN y ya venimos con eso, y si está ahí es por algo, y cuando logramos desarrollarlas, hacemos de este mundo un lugar mejor porque ya no trabajamos por el dinero, trabajamos porque nos gusta, y trabajamos hasta las 3 de la mañana tal vez sin saber si nos van a pagar o no. Así que bueno, si alguien nos está escuchando y que siga su corazón, digo yo, porque el corazón sabe, lo va a llevar a aquello que le gusta. Claro, y justo, bueno, ya me respondiste, te iba a preguntar que qué le dirías a estas generaciones que de pronto son un poco temerosas o conflictivas o que no se atreven a ir tras sus sueños, pues bueno, tu propia experiencia, Eso, ya, eso, ya sí, nos lo,
eso les diría, ¿no? Que sigan a su corazón, que el corazón sabe, porque cuando pasan los años es preferible saber que lo intentó y que no salió bien por alguna razón que decir si lo hubiera hecho. Así que hay que hacerlo, y no importa que sea época de pandemia, lo mismo hay que hacerlo. Sí, pues supongo que debió ser difícil también para ti, a lo mejor este cambio radical de vida. Ya nos decías que en tu casa tu mamá pues hizo estos comentarios y demás. A lo mejor no fue tan sencillo. Hoy en día vemos 12 novelas publicadas, 12 libros, pero quisiéramos saber, un momento así álgido en tu vida en que hayas dicho, estoy haciendo bien, no estoy haciendo bien, porque eso es interesante para quienes te vemos, ¿no? Sí, bueno, podría decir que hay dos veces, dos momentos. Hay un momento en cuando tú te lanzas a eso, porque es como saltar de una piedra a otra y abajo hay un precipicio. Entonces hay un instante que estás saltando y todavía no llegaste a la otra piedra. Yo creo que ese momento fue para mí cuando yo empiezo a escribir mi tercer libro y no estaba segura si la editorial lo iba a querer comprar o no. Yo lo estaba escribiendo rogando que les guste. Los otros dos libros les había gustado, pero bueno, si no salía bien, ¿qué iba a hacer? Ese creo que es un momento cuando se comienza, que hay que tener paciencia, hay que disfrutarlo y también hay que entender que cuando uno hace este tipo de cosas, nadie le va a regalar el tiempo no te lo va a regalar tu trabajo, el que te está dando de comer, no, tu familia no te va a decir, ah, no, no vengas conmigo, vete a hacer tu libro, no, ese tiempo se saca a la recreación, al descanso, por lo menos al comienzo. Después ya se puede transformar en tu trabajo habitual, ¿no? Claro. Y ese sería el primer momento. Y después a veces cuando la actividad que haces te gusta mucho y bueno, es como arrolladora, quiere tomar todo. También eso fue un momento para mí de decir, bueno, ¿hasta dónde? Está bien, me encanta esto, pero yo tengo una familia. O sea, también necesito pasar tiempo con mi familia. Ahora mis chicos están ya más grandes, son universitarios y ya los corro yo a ellos, no ellos a mí. ¿Cómo es un día en tu vida? Cuéntanos. Me decías Bueno, a las 7 de la mañana, o sí, sí, soy despertabas. de levantarme temprano, soy de levantarme muy temprano porque me gusta escribir a la mañana. Eh, los escritores tenemos dos partes en nuestra vida, porque cuando escribimos es muy introvertido, pasamos mucho tiempo encerrados en una oficina, en nuestra vida. Yo que escribo ficción histórica, a veces yo estoy encerrada en el 1936, 10 horas de mi vida. Y cuando llega el resto de la familia y yo digo, hablen ustedes, porque yo solamente les puedo hablar de 1936. Es como una parte introvertida cuando escribimos, pero también después viene la parte que salimos a promocionar el libro, a contar a los otros, a tratar de ayudarlo al libro para que el libro se venda, ¿no? Para que otros lo conozcan. Entonces, la parte introvertida de mi vida, cuando estoy encerrada y me levanto muy temprano, vengo a esta oficina, escribo descalza siempre o en medias, nunca con zapatos, eh, tomo mucho té, sí, tomo mucho té, me lleno mis termos porque ya no tomo mucho y no quiero parar, entonces no hago con un saquito, sino que ya traigo el termo lleno de té. Se acaba y busco otro. Y paro a la tarde, a la mañana hago toda una parte de creación y a la tarde corrijo a la tarde, ya no creo, sino que corrijo. Y la de extroversión también me gusta. Me gusta recorrer, me gusta charlar con la gente, me gusta conocer otros lugares, estar con los lectores, que es casi como esto que estamos haciendo, Mariana, solo que, bueno, tal vez estaríamos face to face. Frente a frente. Sí, frente a frente. Pero la parte de extroversión es muy linda también. Y a veces cuando estoy mucho tiempo encerrada, extraño la otra parte, que es la de estar con la gente. Eso es muy, muy, muy intenso, porque se incluye viajes, incluye dormir en hoteles, incluye empezar el día a las 8 de la mañana y a las 9 hay una entrevista, a las 10 otra entrevista, a las 11 ir a la radio, a las 12 ir a la televisión y termina todo con una gran cena llena de gente, con una charla que has dado. Eso es la parte, también es muy cansadora.
Se me imagino. ¿Cuál es tu mayor satisfacción de ver tus novelas publicadas? En este caso, El alma de las flores. Bueno, me gusta cuando tengo las devoluciones de la gente eso es lo que más satisfacción me da, ¿no? Decir, hace un rato tenía una charla y me estaban comentando, no me puedo sacar a Rafael Becerra de mi cabeza, me dijo una persona que me estaba entrevistando. Me dice, era un libro donde él se me metió y siento que lo conocí y que lo extraño. Tengo ganas de volver a verlo, de volver a charlar, de volver a ver qué le pasa en la vida. Me dijo, esas devoluciones dan mucho placer, ¿no? Porque uno ha puesto mucha vida. Un libro como El alma de las flores, que es un libro bastante gordito, bastante grueso, bueno, yo he pasado muchas horas sentada creándolo a Rafael. Yo también lo extrañaba al comienzo a Rafael, después ya, bueno, uno empieza a tener otros personajes que aparecen en la cabeza, ¿no? Pero Claro. esas satisfacciones o que te dicen, leí el libro y tomé una decisión muy importante en la vida porque me inspiró y creo que voy a cambiar tremendamente de vida y yo digo, wow, o sea, uno a veces escribe, deja eso, lo lanza y trae esas repercusiones, ¿no? O también hace poco alguien me dijo, este libro yo quisiera que esté en las escuelas porque es la materia pendiente que tenemos todos los seres humanos de aprender a ser generosos con el mundo, que era lo que yo vengo hablando del mundo en ese libro, de la necesidad. Dijo, me gustaría dice, estoy haciendo todo para que se lo usen en mi escuela. Era alguien que era director de una escuela. Entonces, todas esas devoluciones y hacen bien, me gustan, Claro. me da una gran satisfacción. Bueno, Viviana, pues ya prácticamente para ir cerrando, a mí me gustaría preguntarte, como mujer y como escritora, ¿cuál ha sido como el mayor reto que te ha llevado hasta hoy en día a estar en este punto en tu carrera y en tu vida? O sea, ¿cuál ha sido como este mayor reto? Bueno, mi mayor reto es acomodar todos los roles que uno tiene como mujer, ¿no? Como mujer, yo tengo un rol, bueno, que es mi parte profesional, tengo hijos, también soy hija, tengo Claro, una madre, sí, tengo un hombre al que quiero, entonces es como tratar de armonizar todo. Ese es mi mayor reto desde que yo sigo la pasión, que para mí escribir es una pasión, amo lo que hago. Compite con irme de vacaciones. Para mí es igual escribir que irme de vacaciones. Eso es muy grave. Entonces, a partir de ese momento que yo descubrí esta vocación, siempre mi mayor reto es ese, armonizar cada área, porque tal vez yo podría dedicarme todo a escribir, pero después me voy a sentir mal porque, porque alguna otra área no está bien. Entonces, trato siempre de que vayan creciendo juntas, que haya armonía, porque además se retroalimentan una con la otra. Así que mi reto es ese, encontrar siempre la armonía con todos mis amores, diría yo. Viviana, pues muchísimas gracias. No sé si quisieras tú agregar algo más a la gente que nos va a ver en México a través de esta Feria Internacional del Libro, y me gustaría como la invitación a que se acerquen a leer El alma de las flores, que ya lo podemos comprar en México, que eso es otra cosa. No hay nada como el libro en físico, a pesar de toda la industria del libro digital, creo que no hay nada como para el lector, o bueno, al menos en mi caso, creo que soy todavía de las generaciones que nos gusta el Que nos material. gusta. No, el ser Sí, humano siempre le va a gustar porque tenemos una relación especial con los objetos, ¿no? Al ser humano. Así que el libro es un objeto y lo vamos a querer. Bueno, lo último que diría es invitar a decirles que el que tenga el alma de las flores en sus manos va a tener una novela esperanzadora que habla del poder del amor, esperanzadora, de que cuando una puerta se cierra, no nos empecinemos en que se abra, porque se está abriendo una al lado. A veces hay que dejar fluir, como hace Rafael en un momento que está cansado de luchar, y es cuando la vida le regala, ¿no? Todo lo que él está pensando. Así que, bueno, eso diría, ¿no? De que los invitamos a que vengan y lean una novela esperanzadora. muchísimas gracias, Viviana Rivero, por compartir con nosotros un poquito de lo mucho que ha sido este trabajo de años
y de tus personajes y de esta novela. Ha sido pues un placer compartir en la Feria Virtual del Libro y Cultura del Instituto Politécnico Nacional, y me gustaría también, además de agradecerte a ti, nuevamente agradecer a la Embajada de Argentina en México y a la editorial Planeta México por permitirnos este espacio a la distancia para poder compartirles a todos ustedes sobre esta novela que ya está en nuestro país. Gracias, Mariana, y sí, yo también agradezco a la Embajada Argentina, agradezco a la Editorial Planeta de México, y bueno, a todos los que nos están escuchando por habernos escuchado, y a ti, Mariana, especialmente. Gracias. Muchas gracias, ha sido un gusto. Que además, yo debo decir, mi primer encuentro contigo fue a través de Facebook, cuando vi parte de tu trabajo, Sí, y desde ahí yo decidí escribirte y ha sido un contacto maravilloso. Esa es una maravilla de las redes sociales hoy. sí, sí, nosotras hicimos esta nota, pero nos conocíamos de antes porque, bueno, nos unieron los libros, así que sí, otra vez gracias, Mariana, un gusto.